Bueno, vamos a tratar de explicar el origen del peronismo. Este movimiento popular, este movimiento de masas surgido en la década del 40, que va a ser fundamental para la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX y hasta el día de hoy. Tengamos en cuenta que hoy, año 2020, nos gobierna el peronismo. Gobiernan quienes están hoy en el poder, se reivindican parte de este movimiento y reivindican como líder histórico de este movimiento a Juan Domingo Perón. Para explicar los orígenes del peronismo tenemos que ir al periodo 1943-1946. En 1943 se había producido un golpe de Estado en la Argentina, el segundo del siglo XX, contra el presidente Castillo, el último presidente de la década infame. Este golpe estuvo encabezado por un sector del ejército, que fue el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, del cual Perón era parte. Este grupo de oficiales unidos tenía divergencias internas con respecto a qué hacer después del golpe. Quiero decir que no había un proyecto ni un plan de gobierno definido, no había una idea definida, había sectores muy liberales, había sectores nacionalistas dentro de este GO, Grupo de Oficiales Unidos. En una segunda línea va a surgir la figura de Juan Domingo Perón. Perón va a estar en una segunda línea, como decía, dentro de este gobierno, va a pedir que lo nombren secretario de Trabajo. En realidad, Perón pide que lo nombren al frente del Departamento del Trabajo y Previsión. Él lo va a transformar en Secretaría del Trabajo y Previsión en 1943. ¿Qué hacía el Departamento del Trabajo? ¿Cuál era su función? Bueno, absolutamente ninguna. No tuvo durante la década infame un rol definido. No había una cercanía entre el Estado, entre el gobierno, los gobiernos sucesivos de la década infame y el sector obrero. El sector obrero atravesó la década infame con grandes carencias, salarios muy bajos, situación laboral muy precaria. No existía el aguinaldo, no existían vacaciones pagas, casi no había cajas de jubilaciones, los salarios eran realmente bajos. Y además había surgido un nuevo sector dentro del mundo obrero, que eran los nuevos obreros que habían aparecido como consecuencia de la industrialización. Aquel modelo de sustitución de importaciones que se comenzó a desarrollar en la década del 30 trajo como consecuencia las migraciones internas. Las migraciones internas movieron gente de las provincias hacia los grandes centros urbanos, Córdoba, el Gran Rosario, y fundamentalmente el área metropolitana, el AMBA, lo que hoy llamamos el AMBA, el Gran Buenos Aires. Entonces se concentró en estos lugares migrantes internos que van a constituir el núcleo de estos nuevos obreros. No tienen un líder definido, no había un líder político, la política había caído, este, a ver, ¿cómo llamarlo? La política había caído en un desprecio total debido a lo que fue la década infame, el fraude electoral, la corrupción, el abandono de los sectores populares. Prácticamente no existía la figura política y no había ningún líder político claro de este sector obrero. Lejos había quedado el irigoyenismo y la figura de Irigoyen, si bien Irigoyen no fue un líder significativo para el sector obrero, fue un líder más de clases medias. Bien, pero lentamente, desde esta Secretaría de Trabajo, va a comenzar una política de acercamiento hacia ese sector obrero desamparado. ¿A qué me refiero con una política de acercamiento? Va a comenzar a dialogar con los distintos gremios que representan a los distintos sectores del mundo obrero y va a ir consiguiendo lentamente mejoras muy significativas, mejoras para los trabajadores. Va a conseguir aumentos de salarios, va a implementar el aguinaldo, ¿sí? Un decimotercer sueldo anual que se pagaba en diciembre. En diciembre los trabajadores comenzaron a cobrar un sueldo doble. Va a ampliar las cajas de jubilación, va a comenzar a jubilarse más gente. Va a instituir las vacaciones pagas. Por primera vez en la historia argentina, los obreros pueden salir de vacaciones y seguir percibiendo su salario. Esas son las vacaciones pagas, no es que se le pagaba las vacaciones para que se vayan a algún lado. Pero esto es muy importante, el sector obrero no vacacionaba, no se iban a la costa, no se iban a Mar del Plata, no se iban de vacaciones, era impensado que se tomen vacaciones, porque si se tomaban vacaciones no cobraban o directamente perdían su sueldo. Y va a instituir Perón desde la Secretaría de Trabajo
Lo que se llamó el Estatuto del Peón Rural. El Estatuto del Peón Rural. Por primera vez se ponen por escrito y se reglamenta cómo debe trabajar un peón en una estancia, un peón de campo, un peón que levanta la cosecha de algodón en el Chaco, etcétera. Pónganle el ejemplo que quieran. Bien, por primera vez. Esto no cayó muy en gracia en los dueños de las tierras, en los dueños de las estancias, en los dueños de esos campos. ¿A quiénes me refiero? La oligarquía tradicional. Entonces Perón se va a empezar a ganar lentamente enemigos. ¿Sí? Vamos anotando. Primer enemigo de Perón, la oligarquía tradicional, a quienes no les simpatizó mucho la sanción del estatuto del peón de campo. Por aquellos años, Perón conoce a una mujer que va a ser muy importante en su vida. Sabemos quién es, ¿no? Imposible no conocerla. Eva Duarte se llamaba, se van a casar en 1944. Va a ser fundamental en los años siguientes, especialmente cuando Perón sea presidente, pero es en estos años que se conocen y se casan. Esa es una foto del día de su casamiento, se casaron en La Plata. ¿Sí? Muy joven ella, 20 y pico de años. Pero vamos a retomar el tema de Evita más adelante. Va a ser muy importante. Vamos a empezar a hablar de lo que va proponiendo Perón dentro de este proyecto personal político que él tiene como miembro del GO. Era una persona muy inteligente, tiene una visión de Estado a largo plazo. Él se va a dar cuenta que dentro del gobierno que nació en 1943 con el golpe no hay un proyecto definido y él aprovecha esa situación, ese vacío de ideas para poner en práctica las suyas propias. ¿Qué va a proponer Perón? Algo que se está haciendo en todo el mundo, algo que fue consecuencia de la crisis de 1930. A partir de la crisis de 1930 se abandona, se deja de lado por ahora el viejo liberalismo y se instala en todo el mundo lo que se llamó el estado de bienestar o estado benefactor. ¿Cuál era el objetivo del estado de bienestar o estado benefactor? Mantener el nivel de consumo de la población, que la población tenga dinero para gastar. Si la población gasta, la economía se va a reactivar. Recuerden que hay que salir de la Gran Depresión surgida de la crisis mundial de Wall Street en el 29. Lo que va a proponer Perón para la Argentina es esto, ¿sí? Generar una especie de círculo virtuoso. Un círculo virtuoso es lo contrario a un círculo vicioso. El círculo vicioso tiende a achicarse, a empeorar. El círculo virtuoso es expansivo. Su objetivo es el crecimiento. ¿Cómo? Dice Perón, hay que aumentarle los salarios a los trabajadores. Si yo le aumento los salarios de los trabajadores, el trabajador va a gastar. El sector obrero no tiene capacidad de ahorro, gasta casi todo lo que le ingresa. Si el sector obrero tiene dinero para gastar, va a aumentar el consumo, ¿sí? Naturalmente, se sale a gastar el dinero. Si se aumenta el consumo, va a haber un aumento natural de la producción, porque hay demanda de productos, aumenta la demanda, y la oferta tiene que cubrir esa demanda de productos. Entonces, el aumento del consumo va a llevar naturalmente a un aumento de la producción. ¿Qué pasa cuando aumenta la producción? Las fábricas tarde o temprano van a tener que tomar más trabajadores, se van a tener que poner en marcha, se pone en marcha el sector industrial, las fábricas empiezan a producir a pleno. Entonces, tarde o temprano, aumenta el empleo. Tarde o temprano, aumenta el empleo. ¿Sí? Y a la larga, en un país donde hay pleno empleo, es decir, donde la mayoría de la población tiene trabajo, eso naturalmente conlleva un aumento de salarios, es natural. Un país que tiene pleno empleo es un país que tiene un 2, un 3% de desocupación. Nunca hay 0% de desocupación en ningún país del mundo moderno. Un 2, un 3% de desocupación se considera pleno empleo. Bueno, el pleno empleo lleva un aumento natural de salarios, no hay que darlo por decreto el aumento de salarios. Entonces comienza a funcionar este círculo virtuoso. Eso le propone Perón a los empresarios. Le dice, mire muchachos, para salir de la situación que estamos y para evitar que los obreros caigan en el comunismo, en el socialismo, Perón va a agitar el fantasma del comunismo,
década del 40, Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, ¿sí? Perón va a agitar el fantasma del comunismo y decirle, miren muchachos, tenemos que, que darle a los trabajadores la oportunidad de progresar, tenemos que darle a los trabajadores la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Si los trabajadores mejoran sus condiciones de vida, calmamos la agitación social. Esto es lo que le propone Perón a los empresarios, redistribución del ingreso. Los empresarios van a decir, mire, muy lindo lo suyo, pero a nosotros no nos interesa, porque esto significa que vamos a ganar menos. Si nosotros aumentamos los salarios, es menos ganancia para nosotros. Así que van a mirar un poquito de reojo los empresarios esta propuesta de Perón. Y sí, más vale, muchachos, que si ustedes van a aumentar los salarios, por ahí ganan un poquito menos, pero a la larga van a vender más, porque es el sector obrero que consume el que va a comprar los productos que ustedes fabrican, les dice Perón. Bueno, recuerden que Perón se venía ganando enemigos con la oligarquía y el tema del estatuto del peón rural. Los empresarios también lo van a empezar a mirar de reojo con esta propuesta de redistribución del ingreso. Pero es fundamental en el peronismo, en el primer peronismo, esta propuesta. Otro de las patas del proyecto de Perón va a ser que el Estado adopte la posición de árbitro. El Estado tiene que intermediar en los conflictos entre el capital y el trabajo, es decir, un Estado que resuelva los conflictos que van surgiendo entre trabajadores y empresarios. Un Estado fuerte, un Estado presente que intervenga en la economía e intervenga en el mundo del trabajo, como árbitro entre el sector obrero y los empresarios. Fundamental también, es otra de las patas de lo que va a ser el proyecto político de Perón y lo que va a ser el futuro gobierno de Perón, ¿sí? Un Estado como árbitro. Otro de los roles que va a adoptar ese Estado, según la idea que tiene Perón, todavía no es presidente, no lo puede hacer, es el de ser un Estado intervencionista, como dije hace unos minutos, un Estado que intervenga en economía, un Estado que fije precios, que fije salarios, un Estado que planifique la economía. No es comunismo, es un Estado intervencionista, o capitalismo de Estado lo llaman algunos, pero un Estado que decididamente intervenga en economía, fije precios, fije salarios, tenga objetivos a largo plazo, planifique la economía, planifique el desarrollo industrial e intervenga como árbitro en los conflictos entre trabajadores y obreros. Es otra de las patas, otra de las propuestas del proyecto político que Perón va a hacer público lentamente. A partir de 1943 se está ganando el apoyo de los sectores populares a través de los gremios, se está ganando el apoyo de los gremios con todo lo que está haciendo desde la Secretaría del Trabajo. Estas son sus propuestas hacia el empresariado, hacia el resto de los sectores de la sociedad. En definitiva, lo que va a pregonar Perón es la dignificación del trabajador. Esos trabajadores olvidados, nunca escuchados, nunca tenidos en cuenta, salvo algunas leyes de Irigoyen, que ya quedaron muy atrás en la década del 10 o década del 20, el mundo obrero está en un completo olvido. Perón se está acordando de ellos. Perón les está dando de a poco dignidad. Y los trabajadores van a retribuir esta dignificación por parte del secretario de Trabajo, el coronel Perón, por aquellos años, con un apoyo, ¿sí? Con un apoyo decidido a Perón. Vamos a cerrar este primer video con esta frase, que define mucho al peronismo, según mi óptica, y que define mucho a los opositores al peronismo. Léanla. Lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno y luego también el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. Ya no pedía, discutía. Esto decía Patrón Costa, miembro de la oligarquía y ex casi candidato a presidente durante la década infame. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo estos negros de M se atreven a discutirnos? Esto es culpa de Perón. ¿Cómo se atreven a pedirnos un aumento de salarios? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Sí? Bueno, piensen esta frase, me gusta mucho. Nos vemos en el próximo. Saludos.